Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá tenemos una nueva entrega del taller virtual de teatro dirigido a todos los adultos y adultas mayores del Centro de Jubilados Siempre Unidos, pertenecientes al proyecto Casa Abierta de PAMI. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Sé que están preparando los monólogos, sé que los van a entregar, sé que son muy trabajadoras, trabajadores, voluntariosos, creativos, así que estamos esperando esos monólogos para subirlos al canal de YouTube. Eso en primer lugar. Después espero, por supuesto, que estén todas y todos muy bien de salud, tengan paciencia, sé que esto se está haciendo largo, tedioso, pero bueno, nosotros hacemos nuestro humilde aporte, cada uno de los profesores del proyecto Casa Abierta, para poder acompañarlos, contenerlos, estar un poco con ustedes de esta manera, virtualmente, porque es la manera que podemos hacerlo. Y dar un taller de teatro de manera virtual no es nada fácil. Como siempre digo, tenemos que focalizarnos en los ejercicios que pueden hacer los actores y las actrices de manera individual. Y por supuesto, como profesora del taller, tengo que exponerme mucho. No es lo mismo que cuando hacíamos las clases presenciales, donde había mucha más exposición de parte de ustedes, ¿no? Pero bueno, acá voy a hacer una pequeña presentación del trabajo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar la improvisación en base a distintos elementos de vestuario que encontré acá en casa y que de acuerdo a las características de ese elemento de vestuario a mí me inspiró o me vino a la mente, haciendo una asociación de ideas, me trajo a la mente distintos personajes en distintas situaciones, con distintos estados emocionales, con distintas emociones, personajes que hay que construirlos donde están invadidos por distintas emociones. Obviamente que no hay una construcción enorme del personaje, porque en la improvisación no tenemos un texto de autor en el cual nosotros nos toca un personaje, nos tenemos que aprender ese personaje, nuestras líneas de memoria, los pies, los ensayos, después el director nos dirige, le buscamos la vuelta, lo vamos construyendo, lo vamos limando, lo vamos puliendo, hasta que logramos lo que el autor nos pide que nosotros hagamos dentro de la historia y lo que el director a su vez acota y nos dirige y nos coordina y nos maneja, ¿no es cierto?, a los actores como para ir llevándonos a que sea más fluida, que sea realmente interesante y se enriquezca la construcción del personaje. Porque en la construcción del personaje trabaja mucho el actor y la actriz, pero también hay, como el director y como el autor, que nos dan mucha información acerca de ese personaje que tenemos que hacer. Y en la improvisación la cosa es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en la improvisación, como la palabra bien lo dice, se improvisa. Y cuando se improvisa, la cuestión es instantánea, es rápida, asociación de ideas en el cerebro, rapidísimo, y hay que tener un cierto training, una cierta práctica para la improvisación. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, los actores y las actrices, tenemos que crear nosotros una historia inventada. Cuando la improvisación es rápida y de poca construcción, bueno, ni siquiera se pauta mínimamente cuando estamos en el grupo, la pauta la directora o el director. En este caso, yo la voy a improvisar en el momento y me voy a apoyar mucho en el elemento de vestuario, que me provoca determinada emoción, y en base a esa emoción voy a hacer que fluya el personaje, improvisado en el momento. Entonces, ustedes van a tener que crear una historia, buscar un elemento en sus casas, yo, bueno, encontré un gorro, les voy a mostrar los elementos. Por ejemplo, encontré este trozo de tela, esta pashmina, este pañuelo, ¿no? Y me encantó los colores y las flores, y entonces
¿Qué asocié con eso? ¿Qué pensé con esto cuando lo vi? Bueno, pensé en la primavera, pensé en una tarde tibia, cálida, la brisa en el rostro, un sentimiento de alegría, un sentimiento de amor, de reencuentro. Y bueno, eso fue lo que me inspiró a mí este trozo de tela. En base a lo que me inspiró este trozo de tela con sus características, entonces yo voy a construir improvisadamente, creando lo que voy a decir y luego actuándolo, transmitiéndoselo a ustedes, un personaje con una pequeña historia. De eso se trata la improvisación. Nos convertimos en autores y autoras del personaje que tenemos que representar como actores y actrices y transmitirlo al público. Todo eso de manera instantánea. Cumplimos las dos funciones, y ni hablar ahí cómo trabajamos la asociación de ideas, cómo tenemos que estar concentrados, cómo tenemos que primero trabajar el cuerpo, la respiración, la relajación, la concentración, y pensar que esto es un juego. No solamente el taller de teatro es un espacio de recreación, un espacio que tiene que ver con lo lúdico, porque el teatro es un juego organizado, porque está dirigido a un público, pero es un juego donde nosotros nos metemos en la piel de un personaje, salimos de nosotros y nos metemos en la piel de un personaje, pero hay muchas cosas de nosotros que le damos al personaje y muchas cosas que inventamos para darle a ese personaje. Y en ese proceso donde inventamos, ahí se produce el hecho creativo. Y en la improvisación, el hecho creativo tiene que ser instantáneo, tiene que ser muy, muy ágil, muy ágil. Bueno, luego encontré ¿cómo se llama esto? Bueno, este pañuelo de encaje negro, y entonces me hizo acordar mucho a la iglesia, me hizo acordar mucho a la culpa, a la angustia, a los pecados, a la época medieval, a las brujas cuando las quemaban, y esa cosa de por mi culpa, y toda esa historia. Bueno, eso, en base a lo que me inspiró esto, voy a armar un pequeño personaje que voy a meter en una pequeña historia y se las voy a transmitir, improvisada, creada en el momento. No tengo ni idea de lo que les voy a decir, lo voy a improvisar en el momento. Sí me voy a apoyar en más o menos lo que me inspira como este elemento para crear un personaje. Y luego la historia, bueno, la historia la pienso un poquitito y después fluye, sale, y le tengo que buscar un redondeo. Siempre la improvisación es muy importante tener en claro que hay un inicio, un transcurso, un conflicto, lo básico, ¿no? Y luego del conflicto vamos al redondeo final. Y cuando el redondeo hay que pensarlo bien, el redondeo, ¿no es cierto? Y el conflicto también. Y saber transmitirlo al público. Luego tenemos esta otra pashmina de lana negra, y entonces pensé, ¿no? Lana negra, no tanto la lana sino el color negro. Ay, bueno, dije, el negro tan asociado a los sentimientos negativos, entonces ahí me apareció la ira, la bronca, el odio, y tal vez podamos armar entonces una pequeña improvisación donde creamos un personaje, inventamos una historia en base a lo que me provoca esta pashmina negra y su color negro y las características que parece medio como una capa. Entonces me da toda una onda así media lúgubre y a la vez mucha bronca. Lo asocio con la bronca, con la ira. Esto es muy particular, ¿no es cierto? Cada uno, por ahí a otros, esto lo asocia con el mar, y las olas, en un mar de noche. O sea, cada uno va a sentir el elemento y va a inspirarle el elemento de acuerdo a lo que en ese momento está predispuesto o sale de adentro. Esto es muy particular, cada persona va a tener su propia lectura del elemento con el cual va a trabajar y va a transmitir el personaje al público.
Luego, una gorra de lana. Entonces, esto sí, lana. Entonces acá ya dije, bueno, frío, mucho frío. Gorra de lana, invierno, oscuridad, encierro, no tiene que ver con la pandemia. No quiero tocar el tema de la pandemia. Entonces dije, a ver, una cueva, mucho frío, la cueva, tengo miedo, estoy en la cueva, estoy encerrada. Y ahí voy a armar un personaje que tenga que ver con el encierro, con la cueva, con el miedo. No sé lo que les voy a decir, lo voy a improvisar en el momento, porque de eso se trata la improvisación, de crear nuestras propias líneas, nuestro propio texto, nuestro propio parlamento en el momento. Entonces hacemos un ejercicio enorme mental, de concentración, donde tenemos que estar relajados, donde tenemos que estar muy creativos, tenemos que estar muy perceptivos al manejo del público. Hay que pensar en el público que tenemos. Es decir, no es fácil la improvisación. Aparte, el que sabe improvisar perfectamente puede abordar un texto. Y yo me animo a decir que un actor primero tiene que saber improvisar para poder abordar un texto teatral. La improvisación es muy importante. Hay grandes improvisadores, ¿sí? En nuestro país, un improvisador bastante importante que hemos tenido, que puede gustarnos o no puede gustarnos, fue el Negro Olmedo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar con el primer personaje. Y antes de comenzar con el primer personaje, lo que vamos a hacer es cortar el video acá para que no se haga muy largo, muy extenso, y lo vamos a partir en la presentación, que es esta, cómo van a armar la improvisación delante del espejo, que los va a distraer, va a hacer que tengan un buen trabajo cerebral, los va a relajar, los va a hacer divertir, se pueden filmar, se van a mirar, se van a matar de risa, porque a lo mejor que intentan hacer algo dramático y cuando lo miran filmado resulta que se matan de risa. O sea, pasan cosas muy impredecibles con este ejercicio. Y de eso se trata, de jugar, de divertirnos, de disfrutar, de hacer de este espacio un espacio de recreación, un espacio lúdico y un espacio de juego, ¿sí? Así que ahora vamos a ir. Este es el primer video de presentación. Luego vamos a tener el personaje de la alegría. Luego, con otro video. Luego vamos a tener el personaje de... o en otro video hacemos el personaje de la alegría. En otro video vamos a hacer, o en el mismo, eso lo vamos a ver. Hacemos el personaje del miedo. Bueno, vamos a hacer distintos personajes y vamos a ver cuántos videos podemos hacerles. Porque acá el problema es pasarlo por WhatsApp. Y cuesta mucho pasarlo por WhatsApp cuando supera los 6-7 minutos, ¿sí? Así que tiene que ser corto. Por lo tanto, listo. Presentación y vamos al próximo video ya con los personajes improvisados en base a elementos. Hasta el próximo video.